tal, ingeniera? Pues muy buenas noches, un gusto saludarle. Hoy, en este día, pues vamos a hacer una breve explicación pues, de nuestro proyecto, pues, que es gestión de citas médicas, por la cual, pues, de lo que estamos encargados del proyecto, pues, son los integrantes Evelyn Angulo, Fran Morán, Jordan Ariel, Blanca Valeria y mi persona, pues, Ángel Márquez. La cual, pues, vamos a realizar un sistema de gestión de citas médicas diseñado, pues, para mejorar y organizar la administración de la información en una clínica. Actualmente, pues, la institución pues, presenta problemas en la programación de citas control, de horario y gestión de datos de pacientes y médicos. Por ello, nuestro objetivo es diseñar una base de datos relacional para centralizarse la información y optimice pues, los procesos de atención médica. Los análisis punto inicial se requirieron pues, contexto de la clínica y detectamos problemas como la duplicidad de citas, conflicto, horario y pérdida de información y retraso en la atención del paciente. Además, pues también identificar la información de la organización y definimos pues los requerimientos funcionales y no funcionales, que servirían pues como base para el desarrollo del sistema. Dentro también de los requerimientos, pues como parte del análisis pues, inicial, identificados como principales actores involucrados en el sistema, pues administradores, recepcionistas, médicos pacientes y personas directivos. También pues establecimos reglas de negocio importantes, como evitar que un médico tenga dos citas en el mismo horario, permitir múltiples citas por el paciente y garantizar pues que cada cita, en este caso, pues registro, una fecha, ¿sí? Para poder mantener pues, la integridad de la información pues, hacia el paciente. Durante la justificación, pues también por la implementación del sistema, pues, para determinar en este caso los datos centrados pues, en la salud, pues, vital porque Un poco más y nos centralizaremos en el análisis técnico de requerimientos y el diseño conceptual. Te vamos a indicar también los resultados esperados del sistema CitaNet, la optimización de la gestión de citas médicas, la reducción de tiempos de espera, los accesos rápidos, seguros a la información y la mejora de tanto para el usuario y para los médicos y los pacientes. El incremento de la satisfacción del usuario final va a ser lo que vamos a presentar a continuación. Directamente en nuestra diapositiva tenemos las tablas principales, que es lo que se realizó aquí, la justificación del foco de diseño, la práctica de la semana 8, que fue las tablas principales donde se creó el ID del paciente, el nombre, la cédula, el teléfono, el correo. También se creó las tablas de la cita, el ID, la fecha, la hora, el estado y también el ID del paciente y el ID del médico. Lo cual validamos también la información mediante el modelo lógico relacional del CITAMED. Ahora tenemos las entidades y atributos y claves, donde tenemos también lo que se realizó, el paciente cita, médico cita. Aquí detallamos tanto las entidades, los atributos y las relaciones. Por ejemplo, especialidad con médico, el médico horario, paciente historial, también las observaciones del negocio, donde nos damos cuenta, como destacaba justamente mi compañero, que un médico no puede tener dos citas en el mismo horario, un paciente no puede tener múltiples citas en el mismo horario, así también como cada cita debe de tener una fecha, hora y estado establecido. Todas las citas deben tener deben de estar asociadas. En las reglas de negocio también hablaremos directamente de la continuación que presentan las reglas de negocio en el sistema de gestión de citas médicas. El paciente tendremos que la cédula debe de ser única en el sistema y el médico. También tenemos la licencia profesional y que debe de estar asignado al menos a una especialidad, la cita médica con los detalles de fecha, estado inicial, sus estados son pendiente, confirmado, atendido, cancelado. Especialidad, el nombre de especialidad debe ser único y debe tener una cita al médico asignado, donde el horario también nos damos cuenta que no puede haber un traspase de horarios, tampoco la hora al fin debe de ser mayor a la hora del inicio y el historial médico, donde solo se crea para completar una cita o un estado de atendido. En la siguiente diapositiva vamos también a darnos cuenta que tenemos el script y la base de creación de la estructura. Para eso nos damos cuenta el script que creamos, ¿no? Con la creación de la tabla en especialidad, también la creación de la tabla del paciente, de la cita, así como también del médico, del horario y de la tabla en este caso, del historial médico, que nos va a permitir también verificar cada una de las especialidades. En la evidencia inicial de la validación tenemos la inserción del registro de prueba, así como también tenemos las consultas básicas de Citamed, como podemos darnos cuenta, la creación de cada tabla en la evidencia inicial. Principios del diseño. En la colaboración, en semática, también así como la minimización de la redundancia, la integridad referencial, la trazabilidad con los requerimientos, el modelado preliminar, las relaciones que acabamos de detallar anteriormente. También tenemos para pasar directamente ahora los problemas de diseño más críticos. Bueno, la situación actual en la gestión de pacientes y médicos en horarios y citas se realizaron mediante el proceso de manuales y registros dispersos. La estructura, no existe una estructura de base de datos relacional o central para los pacientes médicos y especialidades. Las consecuencias fueron la duplicidad e inconsistencia de los datos, la dificultad para consultar la información, los retrasos en la programación y el mayor riesgo en errores administrativos, también la baja eficiencia y la necesidad del diseño para diseñar en sí una base de datos relacional y normalizada que integra las entidades principales del sistema. El resultado esperado que hemos tenido mediante la práctica ha sido la implementación de una base de datos segura, consistente, escalable, que optimice el registro y la programación de citas médicas de CitaMed. Justificación del foco del diseño.
Hablaremos que el problema fue priorizado, la gestión manual de historiales clínicos, así como las citas y datos. ¿Por qué es más crítico? La falta de una base de datos centraliza y obliga al personal a buscar información en múltiples fuentes, ocasionando así demoras y riesgos de seguridad del paciente. La evidencia fueron las quejas por cita registradas y no registradas, prescripciones duplicadas y ausencia de seguimientos en historias clínicas. También el impacto que ha tenido ha sido la desorganización operativa, la sobrecarga laboral, el incremento de costos por procesos repetidos y la experiencia en deficiente para los pacientes. La decisión del equipo ha sido diseñar una base de datos relacional centralizada que integre tanto a los pacientes, historiales clínicos e inventario médico, asegurando así las consultas rápidas y seguras. Muchas gracias.